Esta mañana nos acompaña en Desayunos Jyrki Katainen. Buenos días. Es el responsable, en este caso, de Economía y Empleo de la Comisión Europea. Veíamos ahora una información, en este caso, sobre ese acuerdo transatlántico para el comercio y la inversión. Pero realmente, ¿en qué nos puede beneficiar este tratado? ¿Va a beneficiar, como dicen algunos, solo a las multinacionales o también a los ciudadanos? Well, actually, TTIP is very important, especially for el TTIP es muy importante, sobre todo para las pymes, porque para ellas en ocasiones es muy difícil entrar en los mercados americanos. Así que básicamente el TTIP va a ayudar a las pymes a vender sus productos y servicios a Estados Unidos, y también el acuerdo de inversión del TTIP es muy importante, porque va a ayudar a tener certidumbre legal a los servicios de las empresas europeas en Estados Unidos. Así que, en resumen, es importante en términos de creación de empleo, pero también hace que los europeos y los estadounidenses marquemos las normas en el comercio. Hace tan solo un instante estábamos repasando con nuestros analistas y con nuestro corresponsal, en este caso en Berlín, esa campaña del diario Bild por ese no hacia esa decisión del gobierno alemán que tiene que firmar hoy para dar ese visto bueno para la decisión. ¿Qué le parece a usted ese tipo de campañas? Well, it's very important that all the member states Es muy importante que todos los Estados miembros digan de forma abierta qué piensan, qué opinan. En Alemania es una economía que funciona mucho por las exportaciones, también España. Yo vengo también de un país muy parecido, y es muy importante para nosotros y para el resto de europeos que tengamos buenas relaciones de comercio con los estadounidenses, porque nos va a ayudar a crear empleo y entrar en los mercados estadounidenses. Algunos pueden pensar que después de lo que sucedió en esta semana, con la Comisión dándole 2 años más de margen, en este caso a Francia, por ejemplo, más margen a Italia, ¿se está jugando con unas reglas diferentes con Grecia y con otros países? ¿Las reglas son las mismas para todos? No, actually, rules are same for everybody. No, de hecho, las reglas son las mismas para todos, y las interpretaciones tienen que ser las mismas para todos los países. Hemos pedido a Francia que consolide su presupuesto este año en un 0,2% por PIB, más de lo que tenía planeado. También les hemos pedido que tengan una agenda muy concreta de reformas estructurales para finales de abril. Les hemos pedido que la tengan. Después la Comisión va a evaluar si el programa es suficiente, si es lo suficientemente bueno. Si no es así, entonces es posible que Francia sea sancionada. Pero, por supuesto, todo el mundo espera que no las haya. Pero Francia tiene que hacer el mismo tipo de reformas que ha hecho España. España ha llevado a cabo reformas muy decisivas. Y vemos ahora los resultados. Vemos que se está creando empleo en España. La cifra de empleos que se está creando es fenomenal, es un récord a nivel de Europa. Y es gracias a esas políticas decisivas. Así que no hay ningún atajo a la prosperidad. Francia tiene que cumplir las mismas reglas y aplicar las mismas prácticas y copiar también lo que ha hecho España. Por tanto, para usted, como ha dicho, por ejemplo, Angela Merkel, en este caso España ha sido un ejemplo para la Unión Europea de cómo ha estado gestionando la crisis estos últimos años? Es cierto, porque hay muchos problemas. Por ejemplo, el desempleo es muy alto en España. No obstante, vemos el empleo que se está creando. Y eso es gracias a las decisiones que han adoptado las autoridades españolas. España ha vuelto a recobrar la confianza, y es una condición previa para conseguir inversión. Necesitamos desesperadamente la inversión para mejorar la competitividad y para mejorar el entorno empresarial. Todo el mundo acepta que hay muchos problemas. La desigualdad social ha aumentado. Hay todavía muchos jóvenes sin empleo. El coste social, claro. Exacto. Eso es, el coste social ha sido muy duro, pero al menos vemos que se está creando empleo. Y esto es gracias a las políticas que se han tomado. Y en este caso, para todavía dar otra vuelta más, es decir, usted conoce perfectamente los datos también de desempleo juvenil, porque desafortunadamente en España estamos entre los países más altos con ese 50% de desempleo juvenil. ¿Qué podemos hacer más para intentar darle la vuelta a esas cifras? ¿Qué podemos hacer?
La aplicación del plan de juventud es muy importante. Sé que las autoridades españolas ya han cambiado la forma en la que los jóvenes pueden informarse sobre los empleos disponibles. Pero también España puede copiar las mejores prácticas de otros países de Europa. Por ejemplo, en Austria tienen un sistema de becas muy bueno que hace que la gente entre en el mercado laboral. También en otros países del norte de Europa hay buenas formas para meter a los jóvenes en el empleo. Me acuerdo que cuando era joven también teníamos una crisis muy grande, parecida a la que han tenido Portugal y España en los últimos años. Sí. Y nuestro nivel de desempleo juvenil era de en torno al 25%. Y estábamos muy cerca de perder a toda una generación, pero las autoridades encontraron la forma de que los jóvenes tuviesen una mayor formación, becas, y eso nos salvó al final. Así que lo que espero es que el gobierno español preste atención al desempleo juvenil y que utilice las herramientas europeas que están ahí, que son mejores que antes, y que siga en esta línea sostenible, que lo que ha hecho ha sido ayudar a conseguir nuevo empleo. Esta es la señal positiva, que hay nuevos empleos que se generan. Usted hablaba de la posibilidad de esa generación perdida de nuestros jóvenes, pero ¿qué margen tenemos para que eso no suceda? Bueno, hay muchos jóvenes que han abandonado la educación o que no han estado trabajando desde hace mucho tiempo. Y cada día tienen más riesgo de quedar atrás. Uno de los retos de España es formar a aquellos que han acabado la educación básica, pero no tienen ninguna formación profesional o título universitario. Así que para mejorar la competitividad a largo plazo, la calidad de la educación es muy, muy importante. Es decir, no se puede ser competitivo sin gente que esté bien formada, bien educada. Y por eso, aunque cueste dinero, yo animo al gobierno español a que preste atención a la calidad de la educación y también a la cantidad de la educación para evitar que mucha gente joven se quede atrás. ¿Ese va a ser alguna de las propuestas o comentarios que le vaya a hacer hoy al presidente Rajoy y al ministro de Guindos, con quien hoy hablará en este caso del plan Juncker, pero va a proponerle eso? ¿Va a ser una de sus propuestas? Vamos a hablar del plan de juventud, de cómo España se puede beneficiar del plan de inversión y sin duda España se va a beneficiar mucho porque España es una economía impulsada por las exportaciones. Vamos también a profundizar aún más el mercado único y vamos a dar más liquidez para préstamos para que las utilicen las pymes. Sin duda también vamos a hablar de la desigualdad social, de la juventud, del desempleo. Como digo, hay buenas prácticas que se pueden copiar de otros países. ¿Realmente ese plan Juncker, algunos dirán, eso es la varita mágica? ¿Va a ser realmente una receta mágica o simplemente solo un pequeño paso para conseguir que toda la economía, en este caso europea, empiece a funcionar bien? No es mágico. El plan Juncker no va a resolver todas las crisis de la humanidad. Sería muy difícil. Pero sí que va a ayudar a los Estados miembros a atraer inversión privada. Nos vamos a centrar básicamente en la inversión privada, porque hay mucha liquidez, hay mucho dinero que no quiere invertir el sector privado en Europa tanto como nosotros queremos que lo hagan. Así que va a haber un nuevo fondo de riesgo que va a compartir el riesgo del sector privado, y al hacer esto vamos a intentar atraer esa inversión privada y también vamos a profundizar aún más nuestro mercado único, sobre todo en el sector energético y en otras áreas en las que el comisario Cañete está a cargo. Y esperamos que esto ayude a las pymes a ofrecer sus servicios y productos en otras fronteras. Por eso es un programa muy amplio, un programa estructural, el cual espero que ayude también a España a obtener inversión privada. Enseguida voy a dejar que nuestros analistas de hoy empiecen a preguntar a nuestro invitado, pero quería hacer una cuestión que no sé si la iban a plantear ellos, pero en España lleva esta semana ha sido el debate sobre el Estado de la Nación y me gustaría que nos aclarara algo. Es algo que ha tenido estos días un poco enfrentados al gobierno y a los partidos de la oposición. ¿España ha sido rescatada por Europa?
No, porque Europa quería ayudar a España cuando España tenía problemas con el sector bancario. Fue muy importante lo que hicimos junto con las autoridades españolas, porque si el sector bancario se hubiese venido abajo, los ciudadanos de a pie habrían perdido su dinero, no habría habido ningún tipo de inversión en España. Así que colaboramos en profundidad y España hizo también su propio trabajo. Y por esa razón, el crecimiento de la economía está muy por encima de la media de Europa ahora mismo. Y también, como he dicho antes, medio millón de empleos creados, eso es un récord a nivel de Europa también. No quiero interferir en la política nacional, pero posiblemente no sea fructífero luchar y hablar de lo que ha pasado en el pasado. Es mejor concentrarse en el futuro, cómo crear más empleo, qué hacer para alentar la inversión privada en este país. Y poniendo la mirada en ese futuro, ¿qué podría poner en riesgo la recuperación en este caso de España? ¿Qué podría ponerla? España es una economía impulsada por las exportaciones. La incertidumbre que puede haber fuera de España puede poner en riesgo la economía. Eso es lo que puede amenazarla. Por eso tenemos que asegurarnos de que la zona euro aumentará la certidumbre y la confianza en lugar de perderla. Todos los países que han llevado a cabo reformas muy dolorosas merecen certidumbre en los países que los rodean, sobre todo España, porque esta es la forma para recuperarse gradualmente. Buenos días, señor comisario. Hemos conocido recientemente que en el momento más tenso de las negociaciones entre la Unión Europea y Grecia, cuando fue investido Alexis Tsipras como primer ministro, tuvo que intervenir el presidente francés Hollande ante la canciller alemana ante la posibilidad de que Grecia tuviera que salir de la Unión Europea y que incluso tuvo que convencerle a la canciller alemana. ¿Ha sido así? ¿Grecia, ha habido la posibilidad cierta de que Grecia saliera de la Unión Europea? No quiero hacer especulaciones sobre una posible salida de Grecia del euro, que Grecia salga de la zona euro, el Grexit, porque el lugar de Grecia está en la eurozona. Evidentemente todo depende del deseo del nuevo gobierno de llevar a cabo reformas, pero aunque cambie el gobierno, los hechos económicos no han cambiado en torno a Grecia. Grecia, antes de las elecciones estábamos en una situación en la que Grecia tenía un 1,5% de superávit primario. El rendimiento de los bonos gubernamentales había bajado y todo el mundo estaba hablando de que se podía tener una línea de crédito precautoria. Entonces, en ese caso, Grecia estaría fuera del programa. Después de las elecciones, desafortunadamente, la incertidumbre ha aumentado mucho. Y está en las manos del gobierno de Tsipras restaurar la confianza. Por tanto, ese problema no está resuelto. El problema no está resuelto, porque la prima de riesgo ha vuelto a subir, como hemos visto, y las autoridades griegas les resulta más difícil financiarse en los mercados. Ahora, el gobierno griego tiene que estabilizar la situación, tienen que corregir lo que ha ido mal desde las elecciones. Buenos días, señor Katainen. Le preguntaba a María cuáles eran las incertidumbres de la economía española que usted veía y citaba el sector exterior, las exportaciones. Yo le pregunto, ¿y del conjunto de la economía europea qué incertidumbres hay? ¿Ve una incertidumbre en la deflación? ¿Ve una incertidumbre en la crisis Rusia-Ucrania? Bien, hay muchas incertidumbres en torno a Europa, Rusia, Ucrania, también la situación en el norte de África. Todo eso crea incertidumbre. Pero en realidad quizá el reto más grande al que nos enfrentamos es la competitividad, porque todos los países tienen que mejorar su competitividad.
especialmente Francia e Italia. Italia está llevando a cabo reformas bastante ambiciosas ahora mismo y queremos apoyarles para que las implanten. Pero Francia tiene que prestar más atención a las reformas estructurales. Un precio más barato del petróleo, de los tipos de interés y la divisa, todo eso tiene que hacer que nuestra economía avance. Pero, y así podemos ver un mayor crecimiento económico en este año y también esperamos que el próximo año... Ha citado varias veces a Francia. Los ojos de la Comisión están volviendo solucionado o aplazado el problema griego, especialmente sobre Francia. ¿Puede haber un problema en Francia? Como Francia es una economía grande, es muy importante para todos nosotros, para toda Europa, que Francia sea competitiva. Porque solo mejorando la competitividad podrá contribuir más Francia a la economía europea. Y por supuesto, es bueno para los propios franceses, porque cuanto más competitivos sean, más empleos podrán crear. Por eso las reformas en Francia son muy importantes para toda la zona. ¿Y es lo que más inquieta ahora en Bruselas? Bueno, es el tema central, digámoslo así. También queremos alentar al gobierno italiano a implantar todo lo que tiene que hacer. Italia tiene un programa de reformas muy ambicioso y tiene que aplicarlo. Hay todavía elementos que no se han hecho todavía. Estas dos economías se tienen que comprometer a reformar, a hacer reformas, porque así se creará más crecimiento, más empleo y estimulará también toda la economía de la zona euro. Buenos días. Yo quería volver al plan Juncker, porque en España se tiene puestas muchas esperanzas en ese plan. Me gustaría saber varias cosas. Lo primero, sé que lo presentó el nuevo presidente de la Comisión en julio, pero ¿cuándo va a poder estar en marcha? Porque estamos acostumbrados a que las cosas europeas van tan despacio que muchas veces llegan tarde. Se habla de que puede crear en Europa 2 millones de empleos el plan Juncker, pero ¿qué tipo de empleos? ¿Qué calidad en el empleo? Porque usted decía, por ejemplo, antes respecto a España, el sistema de becas. En España hay muchas becas, el problema es que hay muchos jóvenes trabajando por 0 euros, que es lo que el sistema de becas que se está implantando en España. ¿Es esto a lo que están condenados los jóvenes? Es cierto. Bueno, lo primero es que el Banco Europeo de Inversiones va a comenzar a prestar dinero a las pymes más que antes. Eso lo va a hacer ya en mayo. Así que las pymes españolas se van a poder beneficiar de esto. Y todo el fondo va a estar listo, en funcionamiento, en julio, y los primeros créditos llegarán al mercado pues a partir de septiembre o octubre para grandes proyectos de infraestructuras. Por eso la calidad del trabajo, del empleo es muy importante, sí, porque el modelo de economía social de Europa basado en una alta calidad, en empleos de alta calidad y de conocimiento, tenemos que preservarlo. Por eso el plan Juncker va a ofrecer créditos por la innovación. Vamos a dar préstamos a pymes que hagan I+D. Así que básicamente los empleos que podemos lograr invirtiendo en pymes serán empleos de alta calidad. También los proyectos de infraestructura, como por ejemplo las líneas de transmisión eléctrica transfronterizas, eso se hace para mejorar la competitividad a largo plazo. Los resultados serán en parte a corto plazo y en parte a largo plazo también. ¿Tienes alguna otra cuestión? No, esperemos que sea así. ¿Alguno de vosotros alguna cuestión? Sí, yo le preguntaba antes por el problema o la incertidumbre de la deflación. ¿No lo ven? Bueno, no veo ninguna espiral de deflación clara. El hecho de que la inflación haya sido baja se debe principalmente al precio de la energía, sobre todo al precio del petróleo. También los precios de la comida han bajado, pero los precios del sector servicios no han bajado. Se debe principalmente a razones externas. El hecho de que la inflación haya sido baja, pero no veo ningún riesgo de deflación importante.
importante. Pues agradecemos al señor Katainen que haya, en este caso, aceptado la invitación de Televisión Española y estar con nosotros charlando esta mañana aquí en Los Desayunos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, también darle las gracias en este caso a Daniel Sánchez, que ha sido la persona que se ha encargado de hacer la traducción para que ustedes pudieran tener esa conversación fluida con nuestro invitado de hoy. Así que a Daniel, muchísimas gracias. Vamos con un asunto de hoy porque la Policía Nacional